Gracias, Señor. Gracias, papá, por este hermoso tiempo. Gracias, amado, por estar en cada uno de nosotros, por darte a conocer. Gracias porque nos das el privilegio de poder alabarte, de poder expresar el amor que tenemos hacia ti. Gracias por el privilegio que tenemos, el espacio, el tiempo, el lugar para poder proclamar lo que entendemos, lo que tú eres. Gracias porque en estos tiempos de alabanza tu Espíritu Santo nos ministra y a pesar que tenemos el deseo y el anhelo de poder alabarte y glorificarte a ti, tú siempre de una u otra manera lo reviertes y nos recuerdas que ya somos benditos y nos recuerdas que en ti tenemos el descanso, que tú nos fortaleces y que tú nos renuevas las fuerzas. Espíritu Santo, Maestro de Maestros, toma el control y siga el control de cada una de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestros cuerpos. Saca todo cansancio. Nos disponemos a prestar atención, a ser diligentes, personas capaces, atentas, competentes, como tú lo dices, como tú nos has creado, que el día de hoy podamos oír tu voz, podamos abrazar tu palabra y podamos dejar que esa palabra penetre lo más profundo de nuestros corazones, de nuestros pensamientos y de nuestro entendimiento para que hoy sea un día más en el cual podamos renovarlo para comprobar tu buena voluntad agradable y perfecta. Te damos gracias, te amamos y queremos honrarte con la enseñanza, con el prestar atención, honrarte con el esforzarnos para oír tu voz y para escuchar lo que tú tienes para decirnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, muy pero muy buenas noches. Lindo como siempre tenerles allí. Así que, sin más, no queremos, eh, perdón, recién estoy leyendo los chats. Excelente. No quédense tranquilos que lo paso. Eh, Tenemos mucho para compartir en el día de hoy, así que vamos a esforzarnos para que esto sea rápido, dinámico, pero al mismo tiempo que podamos, bueno, salir nutridos. Esa es la idea. Así que simplemente recordar que todas las enseñanzas que estamos viendo tienen que ver una con la otra. La clase anterior vimos la misión saludable del Dios Trino y exactamente vimos esta misión saludable del Dios Trino no para, wow, qué crack que somos y el conocimiento que hemos alcanzado, sino para poder abrazar exactamente esta ambición y poder hacer la vida. Y parte de esto es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Si pudieron leer el flyer que prepararon, hermoso por cierto, así que gracias eh, al equipo por haberlo preparado. Como título tenemos para el día de hoy la sal de la tierra. La sal de la tierra. Y la palabra que vamos a leer se encuentra en Mateo 5:13. Y si vamos a hablar de sal, tenemos que tocar ese pasaje. Que dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Otra versión en Mateo 5:13 dice, ustedes son la sal de la tierra,
Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, para que la gente la deseche y la pisotee. ¡Wow! Fuerte. Y vamos a leer un pasaje más. En Marcos 9, versículo 50, que dice lo siguiente. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes, para que puedan vivir en paz unos con otros. ¡Wow! Me encantaría comenzar aclarando cuál es el objetivo de la sal. Y esto lo encontramos en Marcos 9:50b, que lo acabamos de leer recién. Y dice, que no falte la sal entre ustedes. ¿Para qué? Para que puedan vivir en paz unos con otros. El objetivo que tiene la sal es que podamos vivir en paz unos con otros. Obviamente no pienses en la sal que tenés en tu casa, ya que estamos hablando que nosotros somos la sal. Aunque no vamos a tocar el tema de la paz principalmente, es necesario que sepamos cuál es el objetivo de la sal, pero no es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Hoy queremos desarrollar el tema de la sal, ¿sí? Y de la justicia de Dios. Así que es bueno recordar que no hay justicia, que donde no hay justicia, no hay paz. ¿Estamos de acuerdo? Donde no hay justicia, no hay paz. La justicia, si bien recuerdan, es una marca distintiva del reino de Dios. Y la justicia debe de ser manifestada por los hijos del reino, que somos nosotros. Y de acuerdo, ¿sí?, a estos textos, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Mateo, esta justicia debe de ser manifestada en una forma, y es en forma de sal. ¿Estamos hasta aquí? Por eso relacionamos paz, justicia y sal. Entonces, ¿cuál es la forma en que debe de manifestarse esta justicia? La forma en que debe de manifestarse esta justicia es la sal. Entonces, vemos y volvemos al pasaje de Mateo y vamos a prestarle un poquito más de atención, ¿sí? Nosotros, ¿de qué somos la sal? Aquí dice, vosotros sois la sal, pero ¿de qué? ¿De qué somos la sal? Somos la sal de la tierra. Ahí no dice que somos la sal de la iglesia. ¿Están aquí? Sino que somos la sal de la tierra. Entonces, el foco, amados, o quien recibe el beneficio de la sal, ¿quién es? ¿La iglesia? No, de ninguna manera. Quien recibe el beneficio de la sal es la tierra. ¿Sí? Entonces, vemos algunas características en esto y vamos a desarrollar 4 en total. 4 características muy puntuales que van a abarcar toda la enseñanza completa acerca de la sal. Y vamos a comenzar por la primera. Si estamos diciendo y estamos hablando que la sal se necesita para la tierra, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la condición de la tierra en la cual vivimos? Así que el punto 1 es ver y que veamos juntos cuál es la condición de la tierra en la cual vivimos. Hemos visto en este último tiempo, en estos últimos meses, muy puntualmente el reino inconmovible, ¿correcto? Dijimos que el reino de Dios está avanzando. Dijimos que Él lo gobierna todo. Esto lo vimos anteriormente. Dijimos que el mundo no está peor de lo que estaba hace 2000 años. Dijimos que era necesario tener una visión no micro, sino macro, tirándonos para atrás y pudiendo ver el contexto global. Y si hacíamos eso, nos íbamos a dar cuenta que estamos mejor que hace 2000 años atrás. Ahora,
El reino avanzó, de eso no hay duda alguna, pero el ser humano, amados, no deja de ser humano y está lleno de maldad. Eso no ha cambiado. ¿Me siguen? Entonces, aunque el reino ha producido cambios profundos a lo largo de la historia, aún el humano sigue siendo humano. ¿Estamos bien? Entonces, la condición de la tierra, ¿sí? Desde luego de la cruz, realmente el reino ha tenido un avance. El reino ha avanzado. No estamos, el mundo no está peor. El mundo cada vez está para mejor, si lo vemos en este contexto. El problema que estamos teniendo es que el humano sigue siendo humano. Entonces necesitamos ir a Romanos 1, capítulo 1, versículo 18 al 25, que dice lo siguiente: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Está hablando del humano. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios, ¿qué hizo? Los entregó a los malos deseos en sus corazones, los unos con los otros, que conducen, perdón, a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Es fuertísimo, si lo podés leer, léelo. Esto es la síntesis del corazón del ser humano. Romanos 1, 18 al 25. Si lo querés anotar así, anótalo así. Es la síntesis del corazón del ser humano. ¿Vos querés saber cuál es el corazón del ser humano? Anda a Romanos 1, 18, 25, porque es la síntesis. Ahora, esta síntesis del corazón del ser humano es aquel corazón que no se ha encontrado con Cristo. Entonces aquí lo que vemos y lo que podemos ver es que hay dos esferas muy puntuales, y si no las tenemos claras, vamos a tener confusión. Por un lado, ¿sí? Por un lado, se encuentra el aspecto global, ¿sí? El aspecto global. En el aspecto global vemos el avance del reino de Dios en producir las más grandes transformaciones sociales, políticas, económicas, teológicas en el mundo. Eso es una realidad. Eso es un punto. Pero para el corazón humano, la única solución, amados, ¿saben cuál es? Cristo. Así que el corazón humano no cambia porque cambien las leyes. Por eso este último tiempo, cuando se luchó por la ley del aborto, ¿recuerdan? Las congregaciones evangélicas estaban súper metidas luchando para que no se aprueben. Llamados, a ver, que no haya confusión. Claro que abogamos por la vida, pero debemos entender que por más que haya o no haya ley, el corazón del hombre no lo cambia una ley. Tenemos que tener claridad en esto. ¿Es mejor si no está la ley? Claro que es mejor. Pero aunque no esté la ley del aborto, los abortos van a continuar.
Porque el problema no es la ley, el problema es el corazón del ser humano. ¿Están aquí? ¿No los perdí? Ahora, si hablamos en términos del corazón humano, ¿qué vemos? Y vemos maldad, mucha maldad. Por lo que nos habla el pasaje, afirmaban ser sabios, pero en verdad eran necios. Tenían inútiles razonamientos, querían siempre tener la razón, tenían malos deseos que conducían a la impureza sexual. Habían hecho a un Dios inmortal con figuras, que sigue sucediendo al día de hoy, con figuras de un Dios totalmente mortal. Bajaron y quisieron rebajar a Dios en figuras que Dios mismo había creado. Y las nombra: cuadrúpedos, reptiles, aves. ¿Y cuántas cosas más podemos sumar, no? De qué es lo que vemos cuando hablamos del corazón del hombre. Ahora, hay algo en el corazón del hombre que es clave, y es el egocentrismo. El egocentrismo. Convengamos, amados, que esto hizo caer a Adán. El egocentrismo, el hacer lo que yo quiero, sin escuchar la voz de Dios. Y esto ha pasado y sigue pasando a lo largo de los años. El ser humano cada vez piensa más en sí mismo. Y lamentablemente, no sucede solo fuera de las congregaciones. También sucede dentro de las congregaciones. Cada vez las personas se casan más grandes, de más grandes. ¿Es así o no? ¿Y por qué sucede eso? No porque no encontraron al idóneo o a la idónea, sino porque quieren vivir más tiempo para ellos. Y aquellos que se casan, si es que se casan, tardan más en tener hijos. ¿Por qué? Y porque quieren disfrutar más tiempo para ellos. A ver, todo lo que se hace siempre se está pensando en uno mismo. Esto es porque naturalmente hay un espíritu de egoísmo y egocentrismo que hace que uno piense en uno mismo. Amados, esto se ha infiltrado en la iglesia. Y muchos vivimos un evangelio falso con la idea de mejorar solo nosotros mismos. ¿Están aquí? ¿No se desconecten? En un rato aparece la parte linda, justo al final. Asociado a ese egocentrismo aparece otro concepto que es el hedonismo. El hedonismo, una palabra fuertísima, es el culto al placer. Placer, ¿qué tipo de placer? El placer como un fin en sí mismo. Cabe aclarar, amados, que el placer no es algo que esté negado para los hijos de Dios. Dios nos dotó con la capacidad de experimentar placer en muchas cosas. Pero ojo, estemos atentos, porque cuando el placer es el fin, ahí es donde estamos complicados. Y esto es lo que vemos hoy en el corazón del ser humano. Buscan placer para sí mismos, de todo, en toda clase. No pienses solo en el área sexual, es en toda clase. En toda clase. Entonces, ¿qué otra característica le podemos sumar a esto? Que vemos en la condición de esta tierra, del ser humano, del corazón, la inequidad. Vivimos en una sociedad totalmente desigual. Y no solo, amados, en términos de política. Y volvemos a lo mismo. No es que se encuentre en la política el problema. Se encuentra en el corazón del ser humano. ¿Se entiende? Entonces, si volvemos a la cuestión personal del corazón,
vemos que la solución para las personas en el corazón humano, ¿cuál es? Simple. Ha sido, es y será la salvación. Simple. Esto hace, amados, que entendamos que son necesarias las tareas sociales, pero sin la predicación del Evangelio y sin la salvación, de nada aprovechan y de nada sirven. Yo sé que es duro tal vez comprenderlo, pero es necesario entenderlo. Las tareas sociales pueden ser necesarias, pero sin la predicación del Evangelio y sin la salvación, de nada aprovecha y para nada sirve. Muchos piensan, por ejemplo, ¿sí? Yo pensaba antes, no digo que vos pienses así, pero por ejemplo, bueno, me pongo un merendero, o si no me pongo un merendero, voy a ayudar a uno, o vayamos a ayudar con un geriátrico o a un orfanato. Y quiero decirte algo, está precioso el deseo del corazón, y es hermoso, pero todo eso sin la predicación del Evangelio, sin la salvación, simplemente no aprovecha al propósito eterno de Dios. No aprovecha. A la vista humana está bárbaro, pero no nos confundamos. No es la solución para el corazón del hombre. No es la solución. Contexto, estamos viendo el punto 1, la condición de la tierra, ¿sí? Entonces, podríamos preguntarnos, ¿de qué sirve cambiarle la condición a las personas si siguen sin Cristo? No sirve de nada. Por eso, cuando a un sector de bajos recursos les regalan casas, pero sin educación, ¿de qué aprovechan? Nada, porque terminan vendiendo la puerta y las ventanas para comprarse lo que ellos consideran que necesitan y terminan desmantelando lo que se les dio y se genera un desorden y un descontrol. ¿Qué quiere decir? Volvemos a decir, no sirve cambiarle la condición a las personas si las personas siguen sin Cristo, porque el problema está aquí adentro. Entonces, para que anotes, la solución para el ser humano fue, es y será la salvación. La cruz es es lo único que proporciona el remedio para el pecado. Lo único. La cruz es lo único que proporciona el remedio para el pecado. Entonces, tenemos que darle, a ver, Gera, ¿tenemos que darle de comer al hambriento? Sí, pero amados, eso no lo salva. Eso no lo salva. La cruz es la que nos introduce a Cristo y es en Cristo donde está la verdadera vida. Ahí está la verdadera vida. En Cristo el ser humano tiene todo resuelto. Y cuando decimos todo, es todo resuelto. El ser humano tiene todo resuelto. Entonces, en términos personales, es el mensaje del Evangelio lo que va a traer transformación a las personas. Ahora, esto, hablando de la condición de la tierra y del corazón del hombre, nos lleva a ver la doble responsabilidad que tenemos y que tenés como hijo de Dios. Por un lado, la predicación del Evangelio, llevando transformación individual y personal. Esto es, una persona renunciando a una vida llena de pecado. Ahora, la segunda responsabilidad es la transformación global. Esto no tiene solo que ver con el cambio interno de las personas, sino con las grandes transformaciones en la estructura social.
Te lo tiro en una frase. Cuando los hijos y las hijas de Dios, y lo copio, vivimos de acuerdo al reino, lo que se va produciendo es salvación individual. Pero a medida que esto va creciendo, se genera una transformación global. Allí va para el chat. Cuando los hijos y las hijas de Dios vivimos de acuerdo al reino, lo que se va produciendo es salvación individual. Pero a medida que esto va creciendo, se genera una transformación global. Esto lo vemos, amados. ¿Por qué estamos viendo esto? La condición de la tierra y del corazón del hombre. Porque, por ejemplo, hay países que tienen gran cantidad de cristianos en porcentajes. Sin embargo, se ve que no están teniendo un impacto global. Entonces, es necesario preguntarnos, ¿por qué sucede esto? Punto número 2. Acabamos de ver como punto 1 la condición de la tierra y del corazón del hombre. Punto número 2, ahora sí entramos un poco más, la sal de la tierra. Ese es el diagnóstico. Ahí tenemos el problema. Vamos por la solución. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Así que dijo, Alicia, sos la sal de la tierra. Gladys, sos la sal de la tierra. Ale, sos la sal de la tierra. Así con cada uno. Ustedes son la sal de la tierra. Ahora, veamos un poco las propiedades de la sal, ya que por algo Jesús usó ese ejemplo. Podría haber dicho, ustedes son el azúcar de la tierra, porque son dulces, como la miel. No, 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 no. Ustedes dijo, son la sal. Entonces, veamos cuáles son las propiedades de la sal para ver si podemos comprender un poco más. Y en este apartado apelo a que nos pongamos un poco en contexto, amados, y viajemos más de 2000 años atrás para comprender la importancia que tenía en aquel tiempo la sal. Porque no estamos hablando del salero que tenemos en la cocina, ¿sí? O de cuando usamos la sal para descongelar el freezer. Entonces, veamos en el contexto para ellos que no tenían un freezer, que no tenían una heladera, ¿sí? Que no tenían electricidad, ver la importancia de la sal. Propiedades. Vamos a nombrar un par. Condimento. ¿Sí? Es un condimento. Da sabor. Es un agente preservante. O sea, impide la descomposición. En aquel tiempo, pero esto es algo, mirá, para la pesca era más que necesaria. La sal, no es un detalle menor, la sal es la única roca, escuchen esto, que es comestible para el ser humano. Si alguien quiere seguir investigando ahí, roca, Cristo, etcétera, pero la sal es la única roca que es comestible para el ser humano. Es el condimento más antiguo de la historia. La sal mueve las economías, literal. Es más, fue objeto de impuesto, fue objeto de guerras, la sal, así como la ven, de moneda incluso. Es más, se usó para las transiciones. El salario, lo que conoces como el salario, viene exactamente de ahí, viene de sal. La sal tuvo y tiene usos medicinales para curar heridas. Y como algo extra, la palabra saludo, la palabra salud y la palabra salvación tienen su raíz en la sal. Esto tiene que ver por sus propiedades antisépticas y curativas que la sal tiene. Por eso viene de saludo, salud y salvación. Algo como para que tengamos en cuenta, ¿sí? No es para que te lo estudies, pero está bueno saberlo.
¿Cómo se aplica la sal, amados? ¿Cómo se aplica la sal? La sal, si queda en el paquete, si queda en el salero, ¿produce algo o no? Muevan sus cabecitas. Muchas gracias. ¿Produce algo? No. La sal dentro del salero, amados, no va a salar. La sal para que sale debe de ser esparcida. ¡Qué revelación! ¡Pum! La sal para que sale debe de ser esparcida. Anoten eso, por favor, que no se pierda. A ver, pensemos en el siguiente ejemplo. Vamos a comer, ¿sí? Y nos servimos un plato de arroz o fideos y nos olvidamos de haberle puesto sal al agua. Y decimos, bueno, vamos a salar esto. Y tenemos el plato allí y ponemos toda la sal en un rincón. Y nos revolvemos. Y decimos, ya está, esto está salado. ¿Por qué? Porque ya le puse la sal al plato, ya está. Amados, vas a comer ese arroz y ese fideo y va a estar sin sal. ¿Por qué? Porque para que la sal sale, la sal tiene que ser esparcida. Donde toca, donde entra en contacto, es que funciona. Si la sal no entra en contacto, no funciona. Entonces, el pasaje de Marcos, ¿dónde pone su énfasis? En cómo está la sal. ¿Cómo está la sal? ¿Por qué? Porque es necesario que la sal conserve sus propiedades, porque si la sal no conserva sus propiedades, no sirve para nada. Es fuerte lo que plantean, porque dice, ustedes son la sal del mundo. Yo quiero que comprendamos algo. Ustedes son la sal del mundo. Nos está hablando nosotros, o sea, nosotros somos la sal. Y después dice, a ver, si ustedes pierden sus propiedades, no sirven para nada, hermano. O sea, lo quiso tirar con la sal como para que entre así como la exhortación con más amor, ¿no? O sea, che, les hago una comparación, ustedes son la sal, si la sal se vuelve insípida, no sirve para nada y va a ser pisoteada por los hombres y humillada. Amado, les estaba diciendo a los discípulos mismos, a ver, si ustedes no entran en contacto con quienes tienen que entrar en contacto, no sirven para nada, van a ser pisoteados, van a ser tirados, humillados. Esa es la hermosa palabra que tenemos para el día de hoy. A ver sus sonrisas. Qué lindas esas sonrisas. O sea, les estaba siendo muy directo. Muy directo. Entonces, si somos la sal de la tierra, debemos prestar atención a esto. ¿Cuál es la condición de esta sal? De esta sal. ¿Cuál es la condición de esta? Vos decite a vos mismo. ¿Cuál es la condición de esta sal? ¿Cuál es la condición de esta sal? Amados, si miramos la historia de la iglesia, escuchen esto porque esto, acá es donde mi mujer me tiene que decir, baja. Ya me estoy diciendo yo de antemano, así que se viene de este lado. Ya la estoy mirando de reojo. Para que esté tranquilo. Tenemos un problema con el iPod, por ello ya no está en cámara. ¿No se recalentó? Bien. Está en época de verano el iPad, se recalienta y se apaga. Son cosas que pasan. Si miramos la historia de la iglesia, ha habido épocas en que la iglesia, amados, ha sido indispensable para la sociedad. Hay naciones poderosas en la tierra que basaron su constitución en la palabra de Dios. A ver, es una locura. Naciones, una nación basó su constitución en la palabra de Dios. Los creyentes evangélicos, amados, fueron los impulsores de las constituciones de una nación.
constituciones que luego fueron modelos para otras naciones. Y eso se replicó y se multiplicó. Y hoy muchas constituciones nacionales están basadas en principios divinos de la palabra de Dios. ¿Sabés por qué? Porque hubo épocas donde la iglesia no era descartada. Hubo épocas donde la iglesia no era desechable. Hubo épocas donde la iglesia era indispensable. Y aún los que no eran cristianos lo reconocían, amados. Y no por el valor de un beneficio personal, típico presidentes o ministros o personas en la política para buscar un voto que aparecen, se sacan una foto en la congregación con la idea de poder rejuntar votos. No, 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 no. Los no cristianos lo reconocían. Y no por un beneficio personal. Tenemos que preguntarnos qué sucedió, que pasamos de ser indispensables a ser desechables. No, no, déjalos ahí a los evangélicos, déjalos ahí adentro, no importa cuántos sean. Mientras ellos canten sus canciones y podamos visitarlos y conseguir un voto, está todo bien. No pasa nada, les hacen bien a la sociedad si están allí adentro. ¿Qué necesitan? ¿Quieren otro auditorio? No pasa nada, se los agrandamos. Amados, esa no es la vida que debemos vivir como iglesia. Entonces, hablamos de la condición de la tierra. Vimos el problema, pero también vimos la solución, que es cuál es la función de la sal. Ahora, si combinamos estas dos, la condición de la tierra y la sal, entramos a nuestro tercer punto, que es la transformación de la tierra mediante la sal. Jesús dijo, somos la sal de la tierra. Y quiero aclararlo, ¿por qué? Porque no podemos reducirlo a una simple comparación. Jesús no está diciendo, ustedes son como la sal. Él está diciendo, ustedes son la sal. Son dos cosas tan diferentes. Hacer una comparación de, ustedes son como la sal, a ustedes son la sal. Esto es más que una comparación, es una realidad que responde a una naturaleza. Nosotros no somos como la sal, nosotros somos la sal. La naturaleza de la iglesia y de los hijos de Dios, amados, es salar, es dar sabor, es preservar, es traer salud, es producir transformación que no tiene retroceso. ¿Por qué digo que no tiene retroceso? Porque ¿cómo haces para quitarle la sal cuando algo ya fue salado? Se te cayó el tarro de sal, quítale la sal. La naturaleza de la iglesia, de los hijos de Dios, es esa. Salar, dar sabor, preservar, traer salud, transformar sin ningún retroceso. Y como ser sal es una naturaleza, debo decirte que no podemos hacer un curso de cómo ser sal. No podemos. No hay curso de 3 meses para ser sal. Curso para ser sal. No hay. ¿Sos o no sos? Va más allá de lo que hagamos o lo que no hagamos. Es lo que somos. ¿Se es sal o no se es sal? Entonces, la iglesia en su función de sal, y por favor, aquí, miren, se los pego para que lo veamos. La iglesia en su función de sal, aguarden, perdón, entendiendo esto como gente transformada por el Espíritu de Dios, que se reúne, pero que también se esparce.
Entonces, la iglesia en su función de sal, nos pregunto, ¿qué vendría a ser un auditorio o una casa donde nos reunimos? ¿Qué es lo que vendría a ser? Si la iglesia es la sal, ¿qué es lo que vendría a ser? ¿Saben lo que vendría a ser? El salero, amados. El salero. Entonces, ¿qué es la congregación? El salero. ¿Qué es la casa? El salero. ¿Qué es el auditorio? El salero. ¿Qué es el edificio? El salero. Y las personas somos los granitos de sal. Vos sos un grano de sal. Ahora, el salero tiene dos funciones. El salero contiene la sal y preserva la sal. ¿Para qué? Para que no se humedezca, para que no se vuelva insípida. Entonces, ¿cuál es la función del salero? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Para qué? Para que no te humedezcas y pierdas sabor. Entonces, el salero cumple la función de contener la sal y de preservar la sal. Ahora, entonces, ¿qué hace la congregación? Nos contiene y nos preserva. El lugar de reunión es importante, es lo que nos permite preservarnos, contenernos en comunión los unos con los otros. Pero, semáforo rojo, luces atentas, oídos encendidos como Dumbo, pero la sal dentro del salero no produce ningún efecto. La sal dentro del salero no produce ningún efecto. Es necesario el salero, pero dentro del salero no sala. Entonces, tenemos que entender algo. Han surgido buenas ideas a lo largo de los años. Y tal vez durante cuántos años hemos escuchado, hay que sacar la iglesia a las calles. ¿Alguna vez escuchaste eso? Si no lo escuchaste, te lo digo. Hay que sacar la iglesia a la calle. Ya está, ya sos parte. ¿Cuántos años y cuántas veces hemos escuchado eso? Y es uno de los conceptos que en su momento fue revolucionario. Lo que haces dentro de este edificio, tenés que hacerlo afuera. Como una forma de sacar la iglesia a la calle. Y quiero preguntarte, ¿esto es malo? No. Pero también tengo que preguntarte, ¿esto es ser sal? No. A ver, que en vez de hacer una reunión en la casa, la hagamos en la plaza, ¿sabés lo que significa, amados? Que el salero lo cambiamos de lugar. Eso fue todo. Simplemente cambiamos el salero de lugar. El salero estaba acá en la casa, está en la casa de los pastores y hoy vamos a salir a las calles. Así que preparamos la plaza y vamos todos a la costanera. Genial. ¿Qué hicimos con el salero? Cambiamos el salero de lugar. Y ahora el salero tiene una vista al lado. A ver, ¿esto está mal? No, no está mal. ¿Por qué? Lo analicemos. ¿Sí? Va para analizarlo. ¿Se siente que estoy gritando mucho? Bien, vamos a tomar un mate. Lo analicemos. ¿Está mal? No, no está mal. Porque tal vez cuando cambiamos el salero de lugar, tal vez se cae algún granito. Y tal vez cuando se cae un granito afecte algo, toque algo y lo sale. Pero cambiando el salero del lugar, amados, no vamos a transformar al mundo. Y eso tiene que quedar claro en nosotros. Cambiando el salero del lugar, no vamos a transformar el mundo. Entonces, ¿la iglesia en las calles? Sí, amado, en las calles, sí. En las calles, en la fábrica, en el trabajo, en las escuelas, en el colectivo, en la parada, en el taxi, en el vehículo.
en una heladería, en las compras, en el supermercado, en el jardín, en los negocios, en el banco, amados, en todo lugar, pero no por hacer actividades. Si nos damos cuenta, la iglesia ya está en la calle. ¿Saben cómo la iglesia está en la calle? Exactamente de la misma manera como está en el plato. El tema es que esa sal se mezcle y que sale. Nosotros somos como esa sal en el plato, que nos causa gracia, ¿no? Tenemos el plato y si pondríamos la sal solamente en un sector diríamos, ay, pero, palabra de moda, qué bobo. Si no la casaste porque no miraste el último partido mundial, estamos complicados, pero no pasa nada. Qué bobo, ¿cómo vas a poner la sal ahí y no la vas a mezclar? Nosotros muchas veces somos esa sal que está en el plato, pero no se mezcla, por lo tanto no sala. La iglesia ya está en la calle, ¿por qué? Porque vos ya estás en la calle. Entonces el tema es que entendamos cuál es nuestra responsabilidad y nuestra función como sal. Porque lo que va a sanar, lo que va a traer salud, lo que trae salvación en términos globales es que seamos la sal en la tierra. Y amados, quiero aclarar esto y que nos quede grabados. Lo que sala la tierra es la vida transformada de los santos y no las actividades que hagamos o que se hagan. Esto tiene que quedar claro. Lo que sale a la tierra es la vida transformada de los santos y no las actividades que hagamos o que se hagan. Hoy en mi congregación no se hacen actividades, yo ya no quiero venir más acá, porque nunca vamos a la plaza, nunca vamos a un merendero, nunca hacemos nada como congregación. La verdad que podríamos hacer más cosas, no estamos siendo sal. Nunca se trató de actividades. Lo que sale a la tierra es tu vida transformada. Si no hay vida transformada, si tu vida no estás siendo transformada y no estás mezclándote para salar, no importa cuántas actividades podamos hacer. Lo único que vamos a hacer es cambiar el salero del lugar. Y va a generar un engaño en nosotros pensando que eso fue haber sido sal. Que eso fue salar. Pero no es así. Entonces, debemos entender que para que la sal tenga efecto, no debe de ser, amados, amontonada, sino debe de ser esparcida. Es todo lo contrario al concepto evangélico que hemos venido arrastrando durante años. ¿Cuál es el concepto de evangelio que hemos arrastrado durante años? Amados, llenemos la congregación, traer gente a la congregación, llenar los auditorios, llenar los edificios. Y quiero decirte algo, podemos tener auditorios totalmente llenos, pero eso no dice absolutamente nada. Nada, pero nada. Porque si esas personas no viven una vida transformada en sus lugares, en los lugares donde están, solo vamos a tener un salero gigante, pero sin propósito. Lo único que habremos hecho es agrandar el salero, pero va a ser un salero sin propósito. Si miramos la iglesia, amo ver la iglesia del primer siglo. Tengo un profundo amor por la iglesia del primer siglo y por el comienzo de lo que fue la iglesia. Si miramos la iglesia del primer siglo, vamos a ver que ellos no transformaron al mundo con actividades, amados. ¿Saben por qué no transformaron al mundo con actividades? Porque no las podían hacer, amados. Estaban bajo persecución. Ellos no podían tener actividades al aire libre. Sin embargo,
¿Saben qué decían los paganos de ellos? ¿Saben qué decían los paganos de esa primera iglesia? Estos que trastornan el mundo entero. ¡Pa! Estos que trastornan el mundo entero. Mirá la definición que tenían ellos de iglesia. De esa gente. Es que, ¿sabes qué pasó? Claro, para ellos nunca se trató de actividades. Esa gente se jugaba la vida por el Evangelio. Esa gente se jugaba la vida por el Evangelio. Nunca se trató para ellos de recetas. Si haces esto, si haces aquello, entonces la ciudad va a ser transformada. Para ellos siempre se trató de la transformación de su vida, de la transformación de la vida de los santos. Para ellos siempre se trató de una vida rendida a Cristo. Siempre. Para ellos siempre se trató de ellos y no de lo que hacían los demás, sino se trató de ellos y de morir ellos. Entonces, vimos la condición de la tierra y del corazón del hombre. Vimos que nosotros somos la sal de la tierra y vimos qué sucede si combinamos estas y vimos la transformación de la tierra. Vayámonos a nuestro cuarto punto y último, que es la justicia en la tierra. La sal es la justicia en la tierra. ¿Por qué? Porque esta sal lo que produce cuando transforma es justicia. Entonces, ¿cómo vivimos la justicia de Dios de manera práctica, amados? ¿Cómo vivimos la justicia de Dios de manera práctica? Gálatas 3, 27, 29. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y ustedes pertenecen a Cristo. Son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Y en Filemón 1, 10 al 16 dice, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón, dice Pablo. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo para que ahora lo recibas para siempre. Pero ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más a ti, como persona y como hermano en el Señor. Vemos varias cosas aquí, porque si estamos hablando de la justicia de Dios y cómo esta sal comienza a trastornar el mundo entero. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y después vemos a Pablo poniendo esto en práctica y cómo trata de hijo a un esclavo. Lo loco de esto es ver que no se cambió la ley, que no se buscó abolir la ley en ese tiempo. Escuchen esto, después de esta interrupción. Volvamos a prestar atención. Lo loco de esto es ver que no se cambió la ley. Vamos al contexto. En aquella época,
Había esclavos, amados. Y luego de la cruz, no es que salieron las pancartas y dijeron, vamos a abolir la ley de los esclavos, porque no tiene que haber más esclavos. Amados, ¿pueden entender esta locura conmigo por un momento? Los cristianos no se levantaron para abolir la ley de los esclavos. ¿Por qué? Porque no se trataba de un problema de ley, sino de corazón. La ley no se cambió, no se buscó abolir la ley en ese tiempo. Lo que se buscó cambiar y se logró cambiar es el corazón. Un esclavo antes era una cosa, literalmente. La usaba para lo que necesitaba, no era una persona. Y Pablo cambia este concepto y le llega a decir a un esclavo, hijo. Pablo le dice, no lo recibas como esclavo, pero quiero que entiendas algo, legalmente era un esclavo. Legalmente era un esclavo. No es que se había abolido la ley de esclavitud, no, era un esclavo. Pero el punto era, recibirlo en tu corazón como a un hermano, a pesar que sea un esclavo legalmente. Esto tiene mucha profundidad si podemos abrir los ojos y verlo. Podrían haberse levantado a abolir las leyes, pero nunca se trató de eso. Se trató de poder transformar los corazones. A veces nos ocupamos tanto de militar por las leyes que nos olvidamos del corazón. Si cambias la ley sin cambiar el corazón, no sucede nada. Pero si cambian los corazones, es cuestión de tiempo para que las leyes cambien y permanezcan. Es cuestión de tiempo. Todos nos levantamos con los pañuelitos. ¿Y luego qué pasó? Ya está, como no hay guerra en el momento, no hay más militancia. Salimos ahí para el momento, estados, Facebook, campañas. ¿Y los corazones? ¿Y la sal? ¿Estás salando en el lugar donde estás? ¿Está teniendo sabor o no está teniendo sabor? En estos puntos tenemos tanto para replantearnos, amados, incluso en este punto de esclavitud. Porque actualmente no existe la esclavitud. Pero si he escuchado la frase de, no, ese es cristiano, entonces no quiero trabajar con él. Ay, no, ese es cristiano, entonces no lo traigas para trabajar. Fuertísimo, pero es trabajar con cristianos. Ahora la pregunta para nosotros, si sos empleador, ¿cómo tratas a tus empleados? ¿Lo tratás como un esclavo? ¿Buscas pagarle lo mínimo indispensable? ¿Qué actitud tomás como empleador frente a aquellas personas que son empleados? ¿Le das de más? ¿Honrás el trabajo y el servicio? ¿Le enseñás? ¿Sos sal? ¿Le hablas del Señor? Y si sos empleado, ¿cómo tratas a tu empleador? ¿Estás viendo a tu jefe con el amor de Dios? ¿O decís, este jefe malhumorado que ya no lo banco? Mientras menos le haga, mejor. Que se embrome, total, esto no es mío. Necesitamos dar ejemplos para que si uno meditaría y tomaría el tiempo de meditar, seguramente el Espíritu Santo le traiga más y más ejemplos de esto. Por eso buscamos dar ejemplos prácticos a veces. La pregunta es, ¿somos sal como hijos de Dios o no somos sal? ¿Somos sal? Y la segunda pregunta,
¿Estamos salando? Porque tal vez seamos sal, pero ¿estamos salando? A veces queremos o pretendemos, amados, hacer justicia. Pero nos olvidamos de empezar por casa. Nos olvidamos del respeto mutuo, nos olvidamos de considerar al otro mayor. Nos olvidamos de entender que ninguno es más que el otro, de honrarnos mutuamente, de escucharnos, de considerarnos, de no ponernos por encima, de no ser egoístas, de no exasperar a nuestros hijos. A veces queremos y pretendemos que se haga justicia. La pregunta es, ¿estás siendo justo en tu casa? ¿Estás siendo justo? Porque acá comienza la transformación. A veces queremos o pretendemos cambiar una ley o una sociedad y nos olvidamos que los dirigentes salieron de una casa familiar. La pregunta es, ¿cómo está tu casa? ¿Tu casa está ordenada? ¿Tolerás el pecado en tu casa? ¿O plantás la justicia de Dios en tu vida primeramente y en tu casa? Porque todos, lamentablemente, lanzamos críticas a aquellos que son vistos. Pero, ¿cómo está nuestra casa? Y esto sucede incluso dentro de los cristianos. Ah, no, esto no, esto no. Pero a la hora de vivir, pareciera que hacemos lo contrario. Hablamos y hablamos y hablamos, pero ¿sabemos realmente escuchar? ¿Estamos escuchando a nuestra esposa, a nuestro esposo? ¿Estamos oyendo a nuestros padres, a nuestros hijos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Nos consideramos mayores? ¿Permitimos el pecado en nuestros hogares o no? La transformación comienza en nuestra casa. Primera de Juan 3:7. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica la justicia es justo. Quien no practica la justicia, amados, es injusto. ¿Como quién? Como el padre de mentira, como Satanás, como el diablo. No hay medias tintas en esto. Primera de Juan 3:10-11. ¿Cómo se distinguen entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? El que no practica la justicia no es hijo de Dios. Simple. Mira qué sencillo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. Ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Es fuertísimo. Si no practico la justicia, no soy hijo de Dios. Entonces, a veces es fácil lanzar críticas. La pregunta es, ¿estoy viviendo la justicia o no estoy viviendo la justicia? Nos veamos primeramente a nosotros, en nuestro interior primeramente, y en nuestros hogares, en nuestra casa. Y no confundamos libertad con libertinaje. No confundamos amor falso almático con amor de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Y aquí en este pasaje ya relacionamos a la justicia con el amarse unos a otros. Es impresionante. Por eso es el mandamiento de los mandamientos. Por eso es el mandamiento más importante. Ámense los unos a los otros. Amarse unos a otros. Por eso Jesús decía, si alguien te pega, ponele la otra mejilla. No es problema. ¿Por qué? Porque el amor está por encima. ¿Por qué? Porque la justicia nunca va a devolver el golpe. Porque la justicia ama. Fuertísimo. Por eso dice, si alguien te roba, dale también el saco, la capa. Porque la respuesta justa siempre va a ser amor.
Es impresionante. La respuesta justa siempre va a ser amor. Pero me robó. La respuesta a eso es amar. Es decirle, ¿necesitas algo más? Acá se te olvidó, no sé si sabes manejar en la llave del auto. Es muy loco. Claro, a nuestro razonamiento es alocado, es imposible de entender, de comprender. Para la mente de Cristo es papá, perdonalos porque no saben lo que hacen. ¡Pah! La mente humana te dice, sí, Jesús, sí sabes lo que están haciendo. Te están crucificando, te están clavando en la cruz, están disfrutando de verte sangrar y de sufrir. Me parece que sí están sabiendo lo que hacen. No, 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 no. La mente de Cristo dice, no, papá, perdonalos. Porque en verdad no saben lo que hacen. Es fuertísimo. Primera de Juan 3, 17, 18. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y quiero aclarar algo, habla de hermandad. No habla, por favor, no nos volvamos a confundir, de cualquier persona, de familia de sangre. No, no. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿qué se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Juan está diciendo, si estamos hablando de justicia y amor, ¿cómo puede ser que si vemos a alguien con necesidad no tengamos compasión y misericordia de él? ¿Cómo puede ser? Romanos 13, 8, 10. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. ¡Wow! ¿Cuál es mi deuda pendiente? ¿Cuál tiene que ser nuestra deuda? Sí, una sola, amarse los unos a los otros. De hecho, dice, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Terrible, claro, no está hablando de un amor almático, está hablando de un amor en Dios, del único amor que hay, del único amor de verdadero, de aquel amor que no tolera el pecado, de aquel amor que no tolera la injusticia. Está hablando del amor real y genuino. Porque los mandamientos que dice, no cometas adulterio, o aquel mandamiento que dice no mates, o aquel que dice no robes, aquel que dice no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto nada más. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, el amor no perjudica al prójimo. Ay, ay, ay. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque el amor no perjudica al prójimo. Es una locura. Claro, es que cuando pecamos no estamos amando, porque todo lo que hacemos en pecado perjudica al otro. Todo lo que haces en pecado perjudica al otro. Todo lo que te lo toleras en pecado perjudica al otro. Eso no es amor. Por eso el padre que disciplina al hijo es el que lo ama. El padre que no lo disciplina es el que no lo ama. Porque si lo disciplina es para bien. Ahora, si no lo disciplina, lo perjudica. Si yo apaño un pecado, perjudico a esa persona. Entonces no le estoy amando. Es impresionante. Amados, los padres se desviven diciendo que aman a sus hijos. Pero papá y mamá, si vos estás pecando, no los estás amando. Papá y mamá, si estás mirando lo que no corresponde, si estás permitiendo algo que no corresponde, no le amás. Si estás trabajando y sos corrupto en tu trabajo, no les estás amando. ¿Por qué? Porque el amor no perjudica al prójimo.
el amor no perjudica al prójimo. Recordemos 1 Corintios 13, no importa cuánto hagamos, si no tenemos amor, no somos nada. Nada de lo que hagamos va a ser provechoso. Nada. Amor, amados, no lo estoy inventando. El amor sale así de la costumbre de que hablo con mi mujer todo el día. De paso también amor. Así le hablo, así le hablo. A ver, no lo estoy inventando. Estamos leyendo las escrituras, amados. Si esto te choca, no te la agarres conmigo. Son las escrituras. Lo que buscamos es hablar verdad, es poner la verdad sobre la mesa y que el Espíritu Santo trabaje con nosotros. Yo no pretendo tocar una situación personal. Solamente leer lo que dicen las escrituras. Y vemos que las escrituras dicen que el amor no perjudica al prójimo. Por eso leemos en Romanos 12, 9, 21. Y ya estamos terminando, que dice, el amor debe de ser sincero, amados. Escuchen lo que dicen, aborrezcan el mal, aborrezcan el mal. No, llévense bien, tolérenlo, hagan las paces, háganse amigos. Porque después, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con un amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, que es Cristo. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos que están necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quien los persiguen. Bendigan y no maldigan nunca, nunca, nunca. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Amados, no tomen venganza. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito. Y dice Jehová, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Prepárale un plato de comida. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así vas a lograr que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Es impresionante. Ahora, no importa, amados, cuántos seamos, sino las propiedades que tengamos. Podemos tener toneladas de sal, pero si la sal pierde el sabor, no sirve para nada. Esto es lo que debemos de entender en nuestro día a día. Somos sal, amados. Somos sal, sos sal. El tema es que esto tiene que penetrarnos por completo y pasar nuestro razonamiento, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Esto tiene que hacerse naturaleza en nuestra vida. En nuestro trabajo, en nuestro barrio, en nuestra escuela, en nuestro estudio, en todo lugar soy sal, amados. La pregunta es, ¿estás sintiendo tu sabor? Y si me acercara a las personas que tenés a tu alrededor y preguntara, ¿qué sabor tiene Tamara?
¿Qué sabor tiene Facundo? Si le preguntara a sus compañeros de trabajo, ¿qué sabor tiene? ¿Qué sabor tiene Lucy? ¿Qué diría la gente? ¿Qué sabor tengo? ¿Están sintiendo tu sabor? ¿Están sintiendo que sos sal? Esto necesitamos que se traslade hacia afuera, amados. Necesitamos recobrar el sentido y la responsabilidad que se nos ha dado. Jesús dijo, sos la sal de la tierra. Jesús dijo, somos la sal de la tierra. La iglesia está en función de ser la sal de la tierra. Esa es la función. El salerito está hermoso, está bárbaro. Ahora estamos dentro del salero, pero es que allí no funcionamos. Esa no es la función. La función de esto es preservarnos. Pero si luego de esto no somos sal y no somos esparcidos en la tierra, y si no tocamos a nuestro alrededor, amados, de nada sirve. De nada aprovecho. Así que vimos la condición de la tierra. Vimos la respuesta. Nosotros somos la sal para esa condición. Vimos lo que sucede y cómo la tierra es transformada si la sal hace lo que tiene que hacer. Y vimos cómo a través de esa transformación la justicia de Dios es establecida y esparcida en esta tierra. Así que sin más, nos invito a que podamos ser sal. A que podamos ser sal. Simplemente a eso. A que podamos ser sal. ¿Les parece que oremos para que esto sea una realidad en nuestras vidas? Papá, te damos gracias. Te damos gracias, amado. Queremos tomar la responsabilidad que nos compete como hijos de Dios, de ser sal. Tú dijiste, son sal. Y queremos serlo. Creemos que lo somos y tomamos la responsabilidad y el compromiso de poder dar sabor y de traer salvación a esta tierra. No solo de manera personal, sino de manera global. Ayúdanos y guíanos y abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos aborrecer el mal y podamos aferrarnos al bien. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, entender y vivir lo que es el verdadero amor y podamos renunciar a todo falso amor. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos funcionar con el propósito por el cual fuimos creados, que es dar salud, traer salvación, preservar, para que podamos ser sal. Maestro, enséñanos y que esta palabra pueda quedar impresa en nuestra mente, en nuestro corazón y podamos meditarla y hoy podamos decidirnos a ser sal, a ser sal. Que nuestra ansia no esté en estar en el salero, que nuestra pasión no sea estar en el salero, juntarnos en el salero, que nuestra pasión no sea esa, sino que nuestra pasión sea salir del salero y dar sabor a esta tierra, dar sabor a esta tierra, para que puedan conocerte a ti y para que podamos ver la transformación
en este lugar en el cual fuimos puestos, para que una vez más la tierra delante de los paganos tome la relevancia que realmente tiene. Estos que trastornan el mundo entero. Que la imagen de tu Hijo pueda ser vista así. Estos que trastornan el mundo entero. Que una vez más podamos recobrar el sabor que tenemos como hijos tuyos. Te damos gracias por el privilegio al cual fuimos llamados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.